Hola, ¿qué tal? Bien, pues empezamos con este segundo vídeo de nuestro primer programa. Bien, y como lo que va a ser nuestro programa es leer un fichero, pues lo que necesitamos es el fichero. Como hemos dicho en el enunciado de este programa, vamos a tener un fichero de contratos que nos lo va a proporcionar un departamento, el departamento de contrataciones, y un fichero de contrato de unos clientes, y nos lo da en un fichero, nos da esos datos, esa información nos la da en un fichero. Y aquí tenemos este fichero, nos lo puede dar con cualquier nombre, pero en este caso nos ha dado este fichero secuencial con este nombre, fichero contrato dep, ¿vale? Si entramos en el fichero veremos que simplemente es un fichero secuencial con una serie de información, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues está aquí, no sabemos muy bien qué es, porque esto está todo aquí, cada fila es una información, es un dato de un contrato. Tenemos cinco contratos en total, ¿veis? Tenemos 5 contratos. Y lo primero que vamos a hacer es, en nuestro JCL que ejecuta nuestro programa, vamos a decirle que tiene que coger este fichero, ¿vale? En el JCL se le indica dónde está el fichero que va a utilizar nuestro programa. Eso se pone en el JCL. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues muy sencillo. Nos vamos a ir al JCL, al job que compila y ejecuta nuestro programa. Me falta la T, Start. Abrimos una nueva ventana, 3.4, la utilidad 3.4 para venirnos aquí y buscar nuestra librería donde están nuestros JCL. Yo recuerdo ya que es curso.jcl. La pongo, la tengo aquí, entro con browser y aquí tenemos el JCL que lanza este primer programa que ya estuvimos viendo en el vídeo anterior. Bien, pues yo ya aquí he añadido, este es el mismo paso de compilación que teníamos, pero yo en la ejecución, si veis, he añadido una nueva línea después de la step lib, de la step lib, he añadido esta línea que está aquí, que podéis ver, que comienza con fientra. Y aquí, si veis, le pongo dsn fichero, nuestro fichero que vamos a trabajar, que va a leer el programa nuestro, ¿vale? Porque nuestro programa lo que va a hacer en principio es leer este fichero, ¿vale? Este es el programa que vamos a hacer. Aquí le estamos diciendo qué fichero tiene que leer, nuestro programa COBOL. Aquí está, fichero contrato dep, ¿vale? Este es el fichero que hemos visto que nos ha pasado el departamento, con la cláusula dips, shr de lectura. Y fijaos aquí, importante, esto es muy importante, el nombre que identifica esta línea, que identifica este fichero en el JCL es fientra, ¿vale? Quedaros con este nombre, fientra, porque este es el nombre que vamos a utilizar para que en nuestro programa COBOL podamos referenciar este fichero, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a trabajar con ficheros en un programa COBOL, tenemos que tener en cuenta 3 identificadores, por decirlo de alguna manera, para el fichero. El fichero en sí, ¿vale? El nombre del fichero en sí, que lo tendremos, pues estará en un dataset PS secuencial. El nombre donde en el JCL referenciamos este fichero, que en este caso es un fichero de entrada. Esto, si veis la línea, pues el identificador que hay aquí a la izquierda, que esto le podemos poner el nombre que queramos. Yo le he puesto fientra, le podría haber puesto otro nombre, pero yo le he puesto fientra. Este identificador es el que vamos a utilizar luego en nuestro programa COBOL para identificar el fichero, ¿vale? Así que este identificador es importante porque lo vamos a utilizar a la hora de declarar y definir nuestro fichero en nuestro programa COBOL.
Bien, pues comenzamos con nuestro programa COBOL, que va a leer un fichero secuencial. Bien, cuando vayamos a leer un fichero, lo primero que tenemos que hacer es definir en el COBOL ese fichero que vamos a leer, ¿de acuerdo? Y esto pues se hace en un par de sitios en el COBOL. Dentro de la Environment Division tenemos una sección que es la Input-Output Section, ¿vale?, que define pues las entradas y salidas de nuestro programa COBOL, y hay dentro de Input-Output Section tenemos la File Control. En la File Control definimos o relacionamos, dijéramos, un nombre lógico que vamos a utilizar nosotros de nuestro fichero dentro del COBOL con el nombre que ese fichero identifica en el JCL. ¿Veis que aquí pone FinEntra, que es el nombre que teníamos en nuestro JCL, ¿os acordáis? Y que ese identificador relacionaba pues el fichero contrato dep, ¿vale? Pues aquí nosotros decimos select entrada, que es el nombre que vamos a utilizar nosotros dentro de nuestro programa COBOL para referirnos al fichero. Se va a llamar entrada, va a ser el fichero entrada para nosotros a partir de ahora en el COBOL, ¿vale? Y async to nos dice que entrada está asignado, va a utilizar el fichero FinEntra, o el fichero que está definido en el JCL como FinEntra, ¿de acuerdo? Luego se le indica que es una organización secuencial, ¿vale? Aquí en esta File Control, en el Select, se le puede poner muchos más parámetros, pero con estos dos es suficiente, ¿de acuerdo? Lo que es muy importante es esto, es relacionar el nombre que vamos a utilizar nosotros en COBOL, que sería el que hay justo después de Select, con el que identifica en el JCL al fichero físico, por decirlo de alguna forma, ¿vale? El async to FinEntra. Normalmente lo que se hace es que se le pone el mismo nombre, tanto aquí como aquí, ¿vale? Pero yo lo he querido poner diferente, ¿para qué? Para que lo veáis más claro y no os liéis. Para que veáis que este nombre que está aquí es el que está en el JCL y este nombre que está aquí es el que utilizamos luego en el programa COBOL. Normalmente lo que se hace es que se pone entrada sin tu entrada y es entrada en COBOL y es entrada en el JCL, ¿vale? Pero para que, con efectos didácticos, pues lo pongo diferente. Bien, esto es lo primero, la File Control, ¿vale? Que es para decir, oye, voy a utilizar, le voy a poner un nombre a mi fichero que va a ser entrada y lo asigno al identificador que tiene mi fichero en el JCL. Luego vamos a la Data Division. Dentro de la File Section de la Data Division tenemos una parte que es la FD, donde ponemos el nombre ya lógico, el nombre que ya vamos a utilizar del fichero ya que le hemos asignado aquí de COBOL, ¿vale? Este nombre es el que tiene que estar aquí en la FD. Y aquí ponemos el registro, identificamos un registro, que ahora veremos qué son estos de los registros, ¿vale? Es como si fuera una variable, ¿vale? Es como si yo declarase una variable. Pero aquí, bueno, en este caso le llamamos registro. Pero en este caso sería pues como una variable, que en COBOL las variables se definen así. PIC80, esto decía que sería una variable alfanumérica de 80 de tamaño. En nuestro caso un registro de 80 de tamaño alfanumérico, la X define alfanumérico 80, ¿vale? El tema de las variables en COBOL, hay bueno, pues bastante documentación, esto es bastante simple. Vamos a pararnos aquí un momento, si queréis, para ver un poco cómo se definen las variables, pero lo vamos a ver aquí en la working, ¿vale? Porque las variables aquí en este caso se definen aquí en la File Section, porque vamos a relacionar, dijéramos, que cada fila, cada vez que hagamos una lectura de nuestro fichero de entrada, lo vamos a referenciar a esta variable de reg entrada, Vamos a, dijéramos, cada vez que hagamos una lectura, nuestra fila se va a almacenar dentro de COBOL en reg entrada. Cada vez que yo haga
una sentencia read, que ya lo veréis, que es lo que lee el fichero. Después de la read, los datos los tengo aquí guardados en reg entrada, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más detalladamente. Si yo abro aquí, ¿vale? Mi fichero. Cada vez que yo en COBOL haga un read, leo todo esto que está aquí, ¿vale? Y todo eso que está aquí se guarda en reg entrada en mi programa COBOL, ¿vale? Eso es lo que se hace. Bien, pues vamos a pararnos un poquito y vamos a hablar de las variables en COBOL y de los registros en COBOL. Muy importante. De hecho, hay un vídeo que os lo voy a poner en la descripción, solo hablando de registros en el canal, ¿vale? Y es importante. No sé si son uno o dos vídeos, ¿vale? Hablando de registros. Os lo voy a poner. En el canal tenéis 3 vídeos que os pueden servir para entender bien lo que son las variables en COBOL, cómo se definen, cómo se declaran y tal, y los registros. De hecho, tenéis 2 vídeos de registros que veis aquí y el curso de COBOL básico, donde el primer vídeo habla de las variables. Así que os voy a dejar los links en la descripción o en el comentario fijado de este vídeo para que podáis acceder y repaséis bien esto, para que todo lo que vamos a comentar a continuación pues os sea de más utilidad, o sea, os quede todo más claro. Bien, seguimos con nuestro programa. A estas alturas, si ya te has visto los vídeos de registros y variables, debes entender todo lo que voy a explicar aquí a continuación con respecto a este tema. Bien, aquí en la working ya tenemos primero definido ya nuestro fichero de entrada, ya lo hemos visto cómo se define nuestro fichero de entrada. ¿De acuerdo? En la FD, y que tenemos un registro definido aquí en la FD donde se van a cargar los datos cada vez que leamos el registro, el fichero de entrada. Luego aquí en la working tenemos unas variables de trabajo. Hemos definido fin de fichero, que es una variable que metemos dentro del grupo variables para tenerlo más organizado. Por si necesitamos más variables, pues las podemos meter aquí dentro, ¿vale? En este grupo de variables, este registro de variables. Pues tenemos la variable fin de fichero, que es una alfanumérica de 1, que empieza con el valor n. La inicializamos con el valor n. Y luego tenemos aquí un registro, contrato, donde tenemos todas estas variables agrupadas, y estas variables es la estructura de nuestro fichero, ¿de acuerdo? Es la estructura de datos de nuestro fichero, fichero contrato dep, ¿vale? Si entramos en nuestro fichero contrato dep, vamos a ver los datos que trae. Pues bien, esta fila, por ejemplo, ¿vale? Esta fila, si nosotros movemos los datos a este registro, tendremos estas variables bien informadas porque es su estructura. Esta primera variable sería un código del contrato, que es un número que lo identifica, que son los primeros caracteres de los 5 primeros caracteres de ese registro. Pues aquí vamos a poner el call para verlo bien. Aquí los primeros 5 registros, que es hasta el más, sería el código de este contrato. Aquí sería el código de este contrato, etcétera. Luego tenemos un NIF, que serían los siguientes 9, así que desde el sexto 9 sería el NIF, esto sería el NIF, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿vale? La razón social serían 30, que iría después del NIF. Veis que después del NIF viene aquí unos nombres, todo esto, pues esto sería la razón social, ¿de acuerdo? Sobados López, Ferretería Lama, etcétera. Bien. Este registro, VK Contrato, nos va a permitir
guardar el valor de cada fila, de cada registro del fichero aquí, y por lo tanto, a partir de ese momento, cuando hagamos ese movimiento aquí, tendremos informado correctamente todas estas variables con los datos de nuestro contrato, el código de contrato, el NIF del cliente del contrato, la razón social, el importe, el límite, la fecha fin del contrato, ¿vale? Estos datos de aquí. Bien, seguimos adelante y empezamos con nuestro programa. Este sería el proceso de nuestro programa, este sería nuestro programa, que tendría pues la siguiente sentencia. La primera es abrir el fichero. El fichero entrada. Esto se realiza con la sentencia open input y el nombre del fichero. El nombre del fichero en COBOL, es lógico, ¿de acuerdo? Que a partir de que lo hemos referenciado arriba ya, en la select de arriba de la división correspondiente, ya siempre nuestro fichero en el COBOL se llama entrada. Pues bien, con open input entrada abrimos el fichero entrada y además lo abrimos para lectura. El input significa que es para lectura, ¿vale? Luego tenemos aquí un bucle, un perfor until, hasta fin de fichero igual a S, lo que nos permite hacer un bucle de lectura del fichero hasta que lleguemos al fin de fichero. Es decir, nosotros vamos a ir leyendo. Aquí empezaremos a leer en el primer registro, el segundo registro, el tercer registro, el cuarto registro, el quinto registro, y cuando intente leer el sexto dirá, oye, no hay más nada más, y dirá fin de fichero. Y se activará este valor fin de fichero. ¿Cómo se activa? Pues aquí en el párrafo leer fichero, que tenemos aquí, si veis, tenemos la sentencia read entrada. Read entrada lo que hace es leer el fichero. Cada vez que se ejecuta un read, vamos leyendo de uno en uno cada fila de nuestro fichero. ¿De acuerdo? Aquí, como estamos perfor until, estamos dentro de un bucle, llamaremos al párrafo leer fichero, haremos la primera lectura. Después de la primera lectura verá si hemos finalizado o no hemos finalizado. Si hemos finalizado ya la lectura, porque ya una vez que el read no encuentra ya más registro, moverá una S a fin de fichero y se activará, dijéramos, este fin de fichero. ¿De acuerdo? Se cumplirá esta condición. Si leemos y no hemos llegado al final, es decir, estamos leyendo el primero, el segundo, el tercer registro y no hemos llegado al final, entonces realizaremos este código de aquí, ¿de acuerdo? Y finalizamos la lectura. Una vez completado la lectura del fichero completamente, cerramos el fichero antes de finalizar el programa con la sentencia close entrada, close y el nombre del fichero. Esto lo que hace es que cierra el fichero antes de terminar el programa y con stop run terminamos el programa. ¿De acuerdo? Bien. Esto sería el programa. Es sencillito y este sería nuestro programa para leer un fichero secuencial dentro de COBOL. ¿De acuerdo? De todas maneras, ahora os lo voy a explicar un poquito mejor. ¿De acuerdo? Os voy a explicar un poco el bucle perfor until, ¿vale? Para que lo entendáis, y estas sentencias de lectura, ¿vale? Del fichero. Lo voy a explicar un poquito más gráficamente para que lo veáis mejor. Aquí tenéis dos vídeos, dos recursos más que están en el canal, que también os dejaré la descripción, los enlaces de los vídeos en la descripción o en el comentario fijado. Pero vamos, están en el canal, o sea que los veréis rápidamente, ¿no? en el canal, donde hablamos de los párrafos en COBOL y de los bucles, que es precisamente lo que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Así que si veis estos dos vídeos os va a quedar claro cómo que son los párrafos y cómo se trabajan los párrafos en COBOL y también los bucles, ¿vale? La estructura iterativa de bucles en COBOL.
Una vez visto esos vídeos, que creo que serán interesantes que los veáis para aclararos el tema, pues os detallo un poco más el programa, ¿de acuerdo? El programa, dijéramos que podemos dividirlo en 3 partes, ¿de acuerdo? Aquí el proceso nuestro en 3 partes. 2 son necesarios por la estructura de COBOL, y es que para trabajar con un fichero en COBOL siempre hay primero que abrir el fichero antes de poder trabajar con él, antes de poder leer, escribir en él o leerlo o escribir en él. Antes de trabajar con sus registros, con el contenido del fichero, hay que abrirlo, hay que prepararlo, ¿de acuerdo? De alguna forma en COBOL. Entonces, la primera sentencia siempre que se utiliza para trabajar con un fichero es la sentencia open, de abrirlo. Luego esta sentencia, dependiendo para qué abramos el fichero, que puede ser solo para lectura o para escritura, lectura-escritura, pues tendrá una cláusula. En nuestro caso, como solamente vamos a leer el fichero, pues la cláusula sería la de input, ¿eh? Open input, con eso abrimos un fichero para lectura solo, ¿de acuerdo? Es lo que queremos, por eso ponemos open input entrada. Bien. La segunda parte es el proceso de lectura en sí. Es decir, nosotros vamos a ir leyendo cada fila de nuestro fichero, cada registro de nuestro fichero. Vamos a empezar aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a empezar leyendo aquí. Y esto lo vamos a hacer con la sentencia read de lectura. Read y el nombre del fichero. Pero claro, nosotros tenemos que ir leyendo hasta que ya no quede ningún registro aquí. Tendremos que empezar a leer aquí un read, luego tendremos que hacer otro read para poder leer esto. Cada vez que se hace un read, dijéramos, el programa se posiciona en el siguiente registro para leer, ¿de acuerdo? Entonces, esta sentencia read la tenemos que meter dentro de un bucle, ¿vale? Y el bucle que estamos utilizando es el bucle perform until, ¿vale? Que si habéis visto ya el vídeo de bucles, pues quedará más claro. Y lo que hacemos es un perform leer fichero, es decir, llamamos a un párrafo, ejecutamos un párrafo, que es todo esto que hay dentro de aquí de este párrafo leer ficheros, todo lo que hay dentro aquí, debajo de leer fichero, hasta un punto, hasta que llega al punto, es el contenido del párrafo, es el código de nuestro párrafo. Y entonces vamos a llamar, vamos a ejecutar este párrafo, que es lo mismo que decir, vamos a ejecutar todo este código que aquí hay dentro, todo este read, hasta en read, todo este código lo vamos a ejecutar hasta until se cumpla esta condición. Hasta que se cumpla la condición fin de fichero es igual a ese. Bien, pues cuando llegamos aquí la primera vez a ejecutar nuestro primer ciclo del bucle, si vamos a la working de arriba, vemos que nuestra variable fin de fichero está inicializada a n. Por lo tanto, en esa primera lectura, aquí vale n. Como no se cumple la condición porque fin de fichero no es igual a s, entonces ejecuta el bucle, entra en el bucle y ejecuta leer fichero. Llegamos aquí, hace la primera lectura y una vez después de la primera lectura evalúa si ha llegado al final o no ha llegado al final, ¿vale? Esto se consigue con las cláusulas at-end o not at-end. At-end significa que ha llegado al final, es decir, que ha intentado leer y ya no ha encontrado más registro en el fichero, ¿de acuerdo? Entonces se ejecutaría lo que hay aquí debajo dentro del at-end, se metería por aquí el programa, y si no ha llegado al final, es decir, si encuentra que hay datos, entonces realizaría lo que hay aquí en el not at-end. ¿De acuerdo? Sería una especie de if-else donde si llego al final hago esto y si no, llegado al final, ejecuto estas instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, lee la primera vez, como no ha llegado al final, ejecuta estas instrucciones. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues inicializa la variable esta de contrato, mueve el registro de entrada, que es donde está la información que ha obtenido
el read del fichero se guarda aquí y mueve todo ese registro, toda esa fila de datos, la mueve a VK contrato. Y a partir de aquí, de este move, tenemos ya disponible informada todas las variables, ¿de acuerdo? Es decir, después del read, nosotros vamos a venir aquí a la working para verlo de nuevo. Después del primer read, reg entrada, se ha cargado con los datos, todo este registro se ha informado con los datos de esta primera lectura, es decir, con todos estos datos. Y cuando hacemos un move reg entrada to w contrato, ¿vale? Ya tenemos informado aquí todas estas variables, ¿de acuerdo? Se han informado todas estas variables. Entonces ya podemos utilizarlas, ¿de acuerdo? Y es lo que hacemos aquí. ¿Qué hacemos? Pues displayamos la razón social, un texto que pone if dos puntos y el texto if. Display es una sentencia que lo que hace es pintar en pantalla, ¿vale? Y pinta en pantalla variables y texto que se le puede pasar puro y duro con, pues entrecomillado, ¿vale? Vamos a poner aquí un espacio. ¿Para qué? Para que escriba la razón social, un espacio, NIF dos puntos, espacio, y luego el NIF, ¿vale? Del contrato. Vamos a hacer que nos pinte eso. Y nos los va a pintar, pues, hasta el final del fichero, pues va a leer, va a entrar, nos va a pintar el primer registro, va a volver a hacer un read, que ya lo que va a hacer es leer el segundo registro y nos va a pintar los datos del segundo registro, va a volver a hacer un read del fichero en el tercer registro y nos va a pintar el tercer registro, el cuarto, el quinto, hasta que ya en el quinto, después del quinto, va a ser un read, va a llegar al final, va a detectar que no hay más datos y va a ser un moves to fin de fichero. Y al llegar al moves to fin de fichero, ya en el bucle se va a cumplir esta condición, es decir, fin de fichero es igual a S, y vamos a salir del bucle. Por lo tanto, habremos pintado la razón social y el NIF de todos los datos de nuestro fichero. Habremos pintado el NIF, la razón social, esto, y el NIF, aquí, de todos los registros de nuestro fichero. Nos tiene que aparecer un listado con razón social, NIF dos puntos y el NIF de cada uno de estos registros, ¿de acuerdo? Habremos recorrido todo nuestro fichero secuencialmente, habremos leído todo nuestro fichero secuencialmente, de esta forma, ¿de acuerdo? Bien, y una vez hecho esto, cuando ya salgamos de aquí del bucle, se ejecutará la sentencia close entrada, que lo que hace es cerrar el fichero. Antes de salir del programa siempre tenemos que cerrar nuestro fichero para que no haya ningún tipo de problema y el fichero no se quede en un estado abierto, ¿vale? Que no corresponda, así que cerramos ese fichero. Y con la sentencia stop run paramos el programa y se termina nuestro programa, ¿de acuerdo? ¿Alguna aclaración más? Pues tenemos aquí en el bloque del not at end, es decir, lo que va a ocurrir cuando estemos leyendo el fichero y no hemos llegado al final, ¿vale? Pues lo que se hace es initialize VK contrato, lo que hace es inicializar todo el registro VK contrato, es decir, lo limpia, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que no quede, para que antes de escribirlo, ¿vale? Antes de informarlo, pues que esté limpio, ¿vale? Y no quede ahí nada extraño. Por ejemplo, un texto que en una lectura tiene 10 caracteres y en la otra tiene 3, pues a lo mejor nos deja informado caracteres que no queremos, ¿no? Así que siempre es bueno inicializar los registros y las variables antes de informarlas. Luego movemos el
reg entrada, de nuevo, todos los datos, el dato de lectura del fichero, donde se guarda los datos del fichero al leerlo, que es en el reg entrada, lo pasamos a VK contrato y lo aplantillamos, es decir, al meterlo aquí se informan las variables que están dentro de este registro y ya la tenemos disponible y podemos utilizarla. En este caso las vamos a utilizar pintándolas, mostrándola por pantalla, lo que es la razón social y el NIF, ¿de acuerdo? Con un textito que ponemos aquí pues para que se vea más bonito. Así que nada, ya lo único que nos queda es irnos a nuestro JSL. Aquí os pongo otra forma de acceder, en vez ya sabiendo bien dónde está nuestro JSL, pues podemos venirnos aquí a la opción 2, vuelvo de nuevo para atrás, opción 2 de Edit, y ponemos aquí nuestro dataset en este formato, ¿vale? Z09172, curso y JSL, porque yo sé que mi JSL está en la dataset curso JSL, y aquí pues pongo, creo que empezaba por J, le pongo una intro y ven, me aparece JSL PRM01. Aquí lo tengo. Lo edito, res para quitar el warning, ya lo tengo preparado. Mi JSL, tengo aquí el programa que lo va a ejecutar y tengo ya preparado mi dataset de fichero que va a leer, el fichero que va a leer, y además lo tengo identificado correctamente en el programa COBOL, ¿vale? Fin entra, ¿de acuerdo? Entonces ya mi programa COBOL lo va a leer correctamente. Así que sin más voy a asegurarme de que el fichero está cerrado, que no está abierto por el editor. Perdón. Está cerrado. Me voy al JSL. Submitido, y ahora me voy a ir a la cola SD, al spool, ST, y veo que aquí está el JSL que he lanzado, que ya ha terminado, y ha terminado con un 00, o sea que se ha ejecutado bien. Ahora si entro en el JSL y me voy abajo del todo, aquí veis tengo la salida de la ejecución de mi programa y como vemos ha ido correctamente. Ha ido perfectamente. Tenemos la razón social, luego un texto que pone NIF y luego el NIF, ¿de acuerdo? Del primer registro, del segundo registro, del tercer registro, del cuarto registro, del quinto registro, y como ya no hay más, se paró el programa, ¿de acuerdo? Así que ya con este programa hemos leído un fichero de forma secuencial, ya sabemos leer el fichero, podemos leer nuestro fichero de contratos que nos da el departamento, que es el primer paso que tenemos que hacer en nuestro programa. Leer un fichero, leer el fichero. Así que, bueno, espero que os haya quedado claro el programa, que no haya sido denso. Es importante, bueno, pues que veáis los otros vídeos donde se habla de la parte del párrafo, de la parte de los bucles, que veáis lo que es el tema de las variables, de los registros, que os dije también al principio del vídeo. Y en cuanto a la lectura de ficheros, creo que con este vídeo creo que se queda claro. De todas maneras, os pondré por ahí también alguna documentación de la sintaxis de lectura de los ficheros, pero creo que queda claro, espero que sí. Venga, pues nada más, ya con esto terminamos nuestro primer programa de lectura de ficheros y seguiremos el curso pues completando lo que nos pide nuestra primera aplicación, ¿vale? Que es leer esos contratos, y ahora habrá que introducir en la lectura de fichero por cada registro, habrá que validar esos datos,
Haremos un proceso de validación de esos datos, ¿de acuerdo? Y luego, al final, si pasan las validaciones, esos datos se guardarán en una tabla de DB2, en una tabla de base de datos, ¿de acuerdo? Venga, pues espero que os haya servido este vídeo. Chao.